Puedes imaginar a un adolescente de 12 o 15 años tomando decisiones que podrían cambiar el rumbo de naciones enteras. Hoy en día, a esa edad, la mayor preocupación de un joven es aprobar un examen de matemáticas, elegir qué carrera seguir en la universidad, o decidir cuál será el próximo video en las redes sociales. Pero, en la historia de la Iglesia Católica, la realidad ya ha sido mucho más extraña, peligrosa y politizada. Durante casi 2000 años, la Cátedra de San Pedro ha sido ocupada por 266 papas, oficialmente reconocidos. Hemos visto santos, eruditos, guerreros y diplomáticos. Pero, escondido en los libros polvorientos de la Edad Media, existe el registro de un joven que asumió el mando de la Iglesia a una edad en la que la mayoría de nosotros aún estaba aprendiendo a lidiar con la madurez emocional. Estamos hablando de Benedicto IX, el hombre que no solo fue uno de los papas más jóvenes de la historia, sino también el único en ocupar el cargo en 3 períodos diferentes. Prepárate, porque la historia que voy a contarte hoy parece salida de una serie de ficción, pero ocurrió de verdad en los pasillos del Vaticano. Para entender cómo un niño se convirtió en papa, necesitamos olvidar la imagen de la Iglesia que tenemos hoy. Organizada, centralizada y estrictamente espiritual. En el año 1032, Europa vivía el auge del sistema feudal, y Roma era un verdadero nido de víboras político. En aquella época, la sede apostólica no era solo un cargo religioso, era un premio político disputado, a sangre fría por las grandes familias aristocráticas de Italia. 2 familias en particular lo dominaban todo: los Crescenti y los condes de Tusculum. Si pertenecías a la familia correcta, el mundo estaba a tus pies. Y Benedicto Numeo, nacido como Teofilacto de los condes de Tusculum, pertenecía al linaje más influyente del momento. Su padre, Alberico III, era el conde de Mimesdecin, Tusculum, y básicamente compró la elección para garantizar que el poder sobre Roma permaneciera bajo el control de su clan. No importaba la vocación. Lo que importaba era el apellido. Aquí entra la primera gran polémica histórica. ¿Cuántos años tenía realmente? El cronista de la época, Rodulfus Glaber, escribió horrorizado que Benedicto IX asumió el solio pontificio con apenas 12 años. Si esto fuera cierto, sería el papa más joven de todos los tiempos. Un niño gobernando el mundo cristiano. Sin embargo, historiadores modernos sugieren que podría haber tenido alrededor de 18 o 20 años. Pero piénsalo, incluso con 20, seguiría siendo un choque absoluto para los estándares de liderazgo religioso. Imagina a un joven de 20 años hoy, con la madurez de alguien recién salido del colegio, recibiendo las llaves del Vaticano y la autoridad para excomulgar reyes y moldear la moral europea. Independientemente de la edad exacta, el consenso histórico es que era un puer, un término latino para joven o niño, y que no poseía la menor preparación espiritual o teológica para el cargo. El pontificado de Benedicto IX comenzó en 1032 y, para ser sinceros, fue un desastre administrativo y moral. Como fue colocado allí por puro nepotismo, no se comportaba como un guía espiritual. Los relatos de la época, aunque muchas veces exagerados por sus opositores políticos, describen a Benedicto como alguien más interesado en los placeres mundanos que en las oraciones o los dogmas. Fue acusado de organizar banquetes lujosos, de comportamiento violento y de llevar una vida moral que escandalizaba incluso a los ciudadanos menos piadosos de Roma. Un sucesor posterior, el Papa Víctor III, llegó a escribir que Benedicto IX llevaba una vida tan vil, tan baja, tan execrable, que me estremezco solo de pensarlo. El pueblo romano, cansado de ser gobernado por un joven que actuaba como un tirano mimado, finalmente se rebeló. En 1044, Benedicto IX fue expulsado de Roma por la fuerza, y un nuevo papa, Silvestre III, fue colocado en su lugar. Pero si crees que la historia de inestabilidad termina aquí, estás muy equivocado. Benedicto no muere, no aceptó la derrota fácilmente.
Con el apoyo de las milicias armadas de su familia, regresó a Roma en 1045. Expulsó a Silvestre III y retomó el cargo de sumo pontífice. Este fue su segundo pontificado. Sin embargo, poco tiempo después, Benedicto parece haberse cansado de la responsabilidad. Pero el motivo fue muy poco espiritual. Quería casarse. Dice la leyenda que se enamoró perdidamente de una prima y, para poder llevar adelante el matrimonio, decidió que ya no quería las obligaciones de la iglesia. Pero no solo renunció, decidió lucrar con su salida. Benedicto IX vendió el cargo de papa a su padrino, un sacerdote llamado Juan Graciano, quien asumió como Gregorio VI. ¿El precio? Una enorme cantidad de monedas de oro. Este pecado, la venta de cargos eclesiásticos, es conocido como simonía y es considerado uno de los peores crímenes dentro de la tradición católica. La confusión era tal que, en cierto momento, Roma tenía a 3 hombres reclamando ser el papa legítimo al mismo tiempo. Esto llamó la atención del sacro emperador romano germánico, Enrique III, quien viajó a Italia para poner orden en el caos en que se había convertido el liderazgo de la cristiandad. En el concilio de Sutri, Enrique III depuso a todos los candidatos e instaló a un nuevo papa, Clemente II. Pero el destino jugó una mala pasada a la política romana. Clemente II murió de forma misteriosa poco tiempo después. ¿Adivina quién apareció para ocupar el vacío de poder? Sí, Benedicto IX regresó para su tercer mandato en 1047. Duró apenas 8 meses antes de ser expulsado definitivamente por las tropas imperiales. Terminó excomulgado y, según la tradición, pasó el resto de su vida en un monasterio, posiblemente en busca de arrepentimiento por sus actos juveniles. La historia de Benedicto IX es fascinante no solo por el impacto de ver a un adolescente en el poder, sino porque obligó a la Iglesia a cambiar para siempre. Fue precisamente debido al caos causado por papas como él que la institución inició la llamada Reforma Gregoriana. Las autoridades religiosas se dieron cuenta de que, si la elección del papa continuaba en manos de clanes ricos y de jóvenes, sin preparación, la Iglesia no sobreviviría a los siglos siguientes. Fue a partir de este trauma histórico que las reglas para la sucesión se volvieron más estrictas, lo que eventualmente llevó a la creación del cónclave, donde solo los cardenales pueden votar, encerrados bajo llave, lejos de la interferencia directa de familias poderosas o de sobornos financieros. La trayectoria de Benedicto IX nos recuerda que la historia está hecha por seres humanos, con todas sus fallas, ambiciones y giros increíbles. Ver que alguien de 12 o 15 años ya estuvo al mando de una de las instituciones más duraderas del planeta nos hace mirar nuestra propia edad y el peso de las responsabilidades de una forma diferente. Hoy vivimos en un mundo donde tenemos acceso a toda esta información en tiempo real. Y aprender de estos errores del pasado es lo que nos permite entender cómo las instituciones que conocemos hoy fueron moldeadas a través del fuego y el conflicto. Si te impactó la vida turbulenta de este Papa Niño y quieres seguir descubriendo las caras ocultas de la historia, la ciencia y los misterios del mundo, estás en el lugar correcto. Si te gustan estas curiosidades y quieres formar parte de esta comunidad que aprende algo nuevo cada día, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y deja tu like para apoyar el canal.